Bueno, hermanos, hoy día vamos a tener un tiempo especial en este tiempo de estudio, pues hemos tenido la conferencia de matrimonios, como todos saben, hace algunas semanas, y han quedado bastantes preguntas, ¿sí? Sin responder, y no es que no las hemos respondido porque no tengamos respuesta a muchas de estas preguntas, sino porque no nos alcanzó sinceramente el tiempo. Y han quedado bastantes preguntas, y creemos que es muy importante tener estos tiempos, pues las preguntas muchas veces que una persona tiene son las preguntas que la mayoría tienen o muchos tienen al mismo tiempo, ¿sí? Y son cosas que vamos a ver el día de hoy. La Biblia nos dice, la Biblia nos muestra, nos da sabiduría respecto a las diferentes dudas y conflictos que pasamos específicamente dentro de la familia. Así que hoy día vamos a tomarnos el tiempo para responder las preguntas que han quedado de la conferencia. Así también, hermanos, los que están en el auditorio pueden hacerme llegar si tienen alguna pregunta extra que quieran hacer de manera escrita, pueden hacérmela llegar, sí, ahora o durante la sesión, y también por el Facebook, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta por los comentarios, podemos ver de responderla si nos alcanza el tiempo. ¿Estamos ya transmitiendo? Sí, ok. Entonces voy a comenzar, hermanos, con la primera pregunta, ¿sí? Y dice, ¿cómo afecta la psicología en el matrimonio? ¿Qué tan eficiente es aplicar terapias psicológicas a problemas personales o matrimoniales? Hermanos, cuando hablamos de la psicología de una manera general, porque hay diferentes ramas de la psicología y específicamente el día de hoy hay algunas propuestas respecto al tema de la psicología distintas a las que estamos acostumbrados en el último siglo probablemente. Pero de manera general, hermanos, la psicología no va a poder ayudarnos en lo que es el matrimonio y en los problemas personales de una manera correcta. ¿Por qué? La mayor parte de la psicología, hermanos, ve los problemas del hombre fuera del hombre, ¿sí? Entonces, si tú sufres de depresión, si tú sufres diferentes trastornos, como ellos le llaman, en muchos casos, es por el contexto en el que te has criado, es por la sociedad que te rodea, ¿sí? Es por tus papás, es por lo que has sufrido de niño, etcétera. Y lo que no hacen es tocar el problema de raíz que la Biblia dice que todos tenemos, y es el pecado en nosotros. Esa es, hermanos, una manera muy distinta de abordar los problemas del hombre. Algunos quieren abordar y solucionar los problemas del hombre afuera del hombre. Nosotros creemos, hermanos, lo que Jesucristo dijo de que la fornicación, los adulterios, la maledicencia, los pecados salen ¿de dónde? Del corazón del hombre, ¿sí? Entonces la psicología, hermanos, en primera instancia no va a lidiar con los problemas del hombre desde la perspectiva correcta. La psicología no va a lidiar con los problemas del hombre de la forma en la que Dios y la Biblia quiere que lidiemos con esos problemas. Ahora, tocando de manera más específica el tema del matrimonio, hermanos, la psicología está completamente limitada y completamente incapacitada para verdaderamente guiarnos a lo que Dios quiere respecto al matrimonio. ¿Por qué? ¿Cuáles son los dos propósitos que tiene el matrimonio? Ya hemos visto esto durante la conferencia. El propósito original, antes de la caída, hermano, es de que el matrimonio refleje quién es Dios. El matrimonio tiene ese propósito. Hemos visto esto en la conferencia, cuando hemos visto el tema que me tocó justo a mí exponer, que fue el tema de la Trinidad y el matrimonio. Dios crea al hombre, ¿sí? Con el propósito de que el hombre sea imagen y semejanza de él. Con el propósito de que el hombre refleje quién es Dios, ¿sí? Y por eso es que Dios nos crea hombre y mujer de tal forma que podamos tener niños, y hemos visto cómo la Trinidad se refleja en una forma trinitaria incluso en todas las familias. Y hermano, la psicología no va a aceptar eso como el propósito primario del matrimonio. Menos aún, como ya he mencionado, el problema del pecado en el hombre. La Biblia también nos dice de que el matrimonio tiene este propósito, el propósito de reflejar el Evangelio. Este es el propósito que Pablo nos presenta en Efesios capítulo 5, cuando nos dice de que ese era un misterio que antes no se conocía. Y es verdad, en el Antiguo Testamento no se conocía de manera plena cuál era el propósito del matrimonio respecto a la salvación, respecto a la redención.
Y cuando tú vas a Efesios capítulo 5, lo que el apóstol Pablo va a decir que se debe reflejar dentro de la familia es el amor de Cristo por su iglesia en la forma en la que el hombre ama a su esposa y la relación de la iglesia con Cristo en cómo la mujer ahora se relaciona con su esposo. Entonces la psicología, hermanos, no va a tomar en cuenta esas cosas, por lo tanto es completamente incapaz de poder resolver los problemas matrimoniales de una manera eficaz. Es incapaz de resolver los problemas matrimoniales de manera eficaz. ¿Por qué? Porque como he mencionado, no va a haber el problema de raíz del hombre que es el pecado y no va a tomar en cuenta los propósitos que Dios tiene respecto al matrimonio, que es reflejar quién es Él y reflejar el Evangelio. Entonces, en ese caso, hermano, la psicología no va a poder solucionar los problemas. La psicología lo que máximo va a poder hacer es lo que hace quizás un paracetamol cuando te duele algo, ¿sí? Te quita el dolor por un tiempo, ¿sí? Pero no va a poder resolver el problema de raíz que todos tenemos y no va a poder guiarnos al fundamento y al propósito que el matrimonio tiene por el diseño de Dios. Entonces, es en ese caso, hermanos, que nosotros no creemos de que la psicología sea suficiente. Ahora, algo más que agregar a eso, hermanos. Isaías capítulo 8, la Biblia, Dios le reclama esto al pueblo de Israel y esto es bien importante. Dios le reclama al pueblo de Israel y le dice, ¿consultarán los vivos a los muertos? ¿Sí? ¿Será que los vivos, aquellos que son parte del pueblo de Dios, que han nacido de nuevo, que han conocido a Cristo, van a ir y van a poder resolver sus problemas de los que no conocen a Dios, con los que no conocen a Cristo? ¿Será que ahí van a poder encontrar la solución a sus problemas? Y Dios, hermano, le va a reclamar eso al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que si bien no estaban lidiando con los psicólogos de nuestra época, estaban lidiando con otro tipo de personas, adivinos, videntes, etcétera, que decían tener algún tipo de conocimiento de Dios, el principio es el mismo, ¿sí? Y aparte de que el apóstol Pablo, hermano, nos dice algo muy importante en el Nuevo Testamento. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 y el versículo 14 al 17. El apóstol Pablo va a decir que tenemos la escritura, la cual es suficiente para toda buena obra. Nosotros creemos, hermano, de que Dios nos ha dado en la escritura todo lo que necesitamos para cumplir el propósito que Él tenga para nosotros en este mundo. El apóstol Pablo va a ser bastante amplio en su argumento sobre la escritura. Y Pablo va a decir, la escritura no solamente sirve para lo que hacemos los domingos, la escritura no solamente sirve para lo que hacemos como iglesia en algunos días de la semana, sino la escritura sirve para toda buena obra que el hombre esté llamado a hacer, que Dios esté llamando al hombre a hacer. Entonces, hermano, nosotros tenemos la escritura y es ahí donde Dios promete darnos, Jeremías capítulo 3, promete darnos pastores los cuales nos puedan guiar a través de la escritura para ayudarnos a solucionar los problemas que tenemos, el pecado, animarnos, consolarnos, etc. Entonces con eso, hermanos, si bien no me voy a ampliar mucho más en este tema, creo que es suficiente como para descartar la psicología como una forma de solucionar los problemas ineficiente, ¿sí? La otra pregunta más. Dice, ¿es posible arreglar un matrimonio donde hubo infidelidad? La respuesta, hermanos, es sí. Es posible arreglar un matrimonio donde hubo infidelidad. Siempre y cuando aquel que ha cometido la infidelidad se arrepienta. ¿Sí? Y podemos ir, si quieren, conmigo a Mateo capítulo 19, donde Jesucristo va a tocar este tema. Los judíos le van a preguntar a Jesucristo, ¿es lícito divorciarnos? Y hay motivos, hay causales para el divorcio, ¿sí? Uno de los causales, literalmente, hermanos, es el tema de la fornicación y el adulterio. Y escucha lo que Jesucristo le va a decir a los judíos que le hacen esta pregunta. Mateo capítulo 19 le hacen la pregunta acerca de el divorcio. Escucha lo que va a decir Jesucristo en este pasaje. Entonces vinieron los fariseos, versículo 3, a él y tentándole y diciéndole, ¿es lícito que al hombre repudiara a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó,
no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y aquí está esta parte, hermanos, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesucristo mismo, hermanos, aquí va a decirnos de que uno de los causales para el divorcio es el adulterio, es la fornicación. Pero el tiempo, o la forma, perdón, en la que Jesucristo presenta este argumento es muy importante. Porque cuando estudias este texto en el idioma original, vas a encontrar que la palabra fornicación está presentada en un tiempo presente continuo, como le podríamos llamar también. En el sentido de que el divorcio está permitido cuando una persona dentro de la relación matrimonial está de manera continua adulterando, ¿sí? Continua en engaño, continua en infidelidad. En ese caso es en el que Jesucristo dice, ahí se debe dar el divorcio. Ahí se debe dar el divorcio y se tiene todo el derecho para divorciarse. Pero si la persona que ha cometido el adulterio se arrepiente, en el sentido de que no está viviendo de manera continua en ese mismo pecado, existe la posibilidad del perdón, existe la posibilidad de la restauración. Ahora, hermano, voy a ser sincero, el que adultera comete un pecado muy, muy terrible. En el Antiguo Testamento, Salomón va a decir en el libro de Proverbios de que aquel que adultera es muy necio porque ese adulterio lo va a perseguir toda su vida. Ahora, no significa por si acaso de que no pueda encontrar perdón en Cristo, no significa eso, no significa de que no pueda encontrar perdón con su esposa o con su esposo y solucionar, no significa eso, pero es como una mancha que va a quedar para siempre, eso sí. Pero puede haber restauración, siempre y cuando la persona involucrada en el pecado esté arrepentido y esté dispuesto a cambiar y dispuesto a restaurar la relación y hacer lo que sea necesario para recobrar la confianza de su cónyuge. Esto, hermanos, vemos también en el Antiguo Testamento, cuando Dios nos presenta al pueblo de Israel como su esposa y una esposa adúltera, a la cual Dios la llama al arrepentimiento y está dispuesto a recibirla una vez más si es que se arrepiente. Está dispuesto a perdonarle todo si es que se arrepiente. Entonces nosotros creemos eso. Pero el momento en el que la infidelidad es continua, no hay un cambio, sino es un patrón ya de vida de la otra parte, es en ese momento, hermanos, en el que es completamente correcto el divorcio. Y no solamente es correcto, sino que yo creo que es un derecho y es una responsabilidad que tiene tal persona. Porque Dios no nos ha llamado a vivir en ese tipo de relación en la cual constantemente estamos siendo engañados, ¿sí? ¿Cómo deberían llevarse las finanzas en el matrimonio? Hemos respondido una pregunta parecida durante la conferencia, sí, y una de las preguntas que han surgido es si está bien que la pareja tenga cuentas distintas, digamos, cada uno tenga su propio dinero, y voy a empezar contestando la pregunta ahí, hermanos, ¿sí? Hermanos, como acabamos de leer lo que Jesucristo dice en Mateo capítulo 19, la Biblia nos dice que cuando nos unimos en matrimonio, somos uno, somos una sola carne. Y la relación matrimonial, como hemos hablado en la conferencia, tiene la intención, hermanos, de representar a Cristo, a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo, a la Trinidad y la unidad que hay en esa Trinidad, ¿sí? Esa es la intención. Y hermano, cuando tú estudias la Trinidad vas a ver de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan como uno. Es más, la Biblia va a decir de que son tres personas en un solo Dios. Es un solo Dios en tres personas, perdón, esa es la forma correcta. Entonces, y el matrimonio está llamado a reflejar a Dios de esa manera. Y la unión entre un hombre y una mujer literalmente dice Jesucristo, ya no son dos, sino son una sola carne. Y eso significa, hermanos, de que deberíamos nosotros compartir absolutamente todo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que yo tengo es de mi esposa, todo lo que mi esposa tiene es mío. Ni siquiera solamente en el tema de las finanzas. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando hable de la relación entre un hombre y una mujer en 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo escucha lo que va a decir. Va a decir de que ya ni siquiera tu cuerpo ya te pertenece.
No, el apóstol Pablo va a decir tu cuerpo a la mujer es de tu esposo y el cuerpo de tu esposo a la mujer es tuyo. Ya no te perteneces a ti mismo. Entonces es bastante contradictorio, hermanos, cuando podemos llegar a entender y conocer esta unidad, ¿sí? Esta relación tan íntima que llega a tener un hombre y una mujer y resulta que lleven sus cuentas aparte, resulta que manejen el dinero aparte, cada uno por su cuenta. Hermano, yo creo sinceramente que eso no refleja la unidad que está llamado a reflejar el matrimonio, sino más bien lo que muestra es una especie de división dentro del hogar. Y eso no creemos que deba ser la manera correcta, ¿sí? Ahora, en detalles más específicos, ahí es donde entra, hermano, la prudencia cristiana y la sabiduría que la Biblia nos da. Ahí cada uno, hermano, debe ver las prioridades que uno tiene delante de Dios respecto al manejo de las finanzas. Entonces, ¿cuáles son las prioridades, hermano, que yo tengo? ¿Cuál es mi prioridad? Si yo estoy casado, tengo a mi esposa, tengo hijos, ¿cuál es mi prioridad como cristiano? Sí, todos vamos a decir, Dios es mi prioridad, está perfecto, sí, pero no tengo yo la cuenta bancaria de Dios para depositarle dinero a Él, ¿verdad? Mi prioridad delante de Dios, hermanos, es mi esposa, es mi esposa. Entonces, el dinero dentro del hogar debe ser priorizado según las prioridades que Dios me ha dado. Entonces, yo como varón tengo la responsabilidad de proveer a mi esposa un techo, tengo la responsabilidad de proveer a mi esposa alimento, tengo la responsabilidad de proveerle vestimenta y tengo la responsabilidad de proveer para todas sus necesidades. Entonces, el dinero debe ser manejado de esa manera, con esas prioridades. Después de mi esposa, ¿quiénes están? Y esto, hermano, es importante. Estoy poniendo en orden las cosas, porque muchos pondrían a los hijos antes que la esposa. Y eso no es la forma correcta. Después de la esposa es donde vienen recién los hijos, ¿sí? Los cuales igual tengo la responsabilidad. Ahora, aquí podemos compartir la responsabilidad de esposa a esposo de proveerles la manutención, la comida, el abrigo, el techo y todas las necesidades que ellos requieran, ¿sí? Después de mis hijos, ¿cuál es la prioridad? Ahí es donde entra la iglesia, ¿sí? Ahí es donde entra la iglesia. Y así, hermanos, es donde nosotros debemos manejar nuestras finanzas de esa forma, ¿sí? Priorizando las prioridades que Dios nos ha dado. Ahora, yo les animo también a estudiar el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios nos va a dar diferentes principios para manejar el dinero de manera correcta, ¿sí? Y manejar el dinero de tal forma que no seamos, como van a decir los profetas, una bolsa con un bolsillo roto, más o menos eso es lo que dice el profeta, ¿verdad? Hay gente que tiene dinero y lo pone en su bolsillo y directamente ya se pierde, ¿sí? Ni siquiera saben en qué lo gastaron. Y Proverbios nos va a ayudar a manejar el dinero. Salomón le va a hablar a su hijo acerca de cómo hacer eso, de cómo uno debe ser diligente en el trabajo y de cómo uno debe manejar las finanzas. No está mal tener ahorros, eso no está mal, pero todo eso debe hacerse conforme a la pareja, a las prioridades que Dios nos ha dado. Y esto, hermanos, quiero dejarles muy claro. Juntos, juntos, ¿sí? Juntos. Mi esposa sabe todo lo que yo gasto, ella sabe, ¿sí? Yo sé qué es en lo que ella gasta. Es más, yo agarro el dinero todos los meses y le doy a mi esposa y ella me da algo para que yo pague algunas cuentas y luego para algunos gastos extras. Pero todo lo que gastamos sabemos el uno al otro qué estamos gastando. Ahora, menos de que sea una sorpresa, obviamente, que tal vez le estoy preparando a ella, entonces en ese caso, obviamente, quizás puede haber un pequeño lapso de secreto respecto a lo que estoy gastando, pero en general, hermano, no es así. Y juntos planeamos qué vamos a hacer, en qué vamos a gastar, qué vamos a priorizar, cuáles son las necesidades del mes, y juntos hacemos tales cosas. Ahora, creo que es importante, hermanos, ver este tema también desde una perspectiva en la cual me gustó lo que un pastor dijo hace un tiempo que también nos visitó, y es de que dentro del hogar el varón es la cabeza, sí, y eso es bien importante. El varón es la cabeza y él tiene que estar liderando y guiando y viendo todo lo que sucede en su hogar. Pero la mujer, hermano, es como la relación tal vez entre un general y un coronel, ¿sí?
El general es el que está a cargo y tiene más responsabilidades, pero el coronel puede tomar ciertas decisiones en diferentes ocasiones y en diferentes circunstancias cuando es necesario. Y creo que pueden ustedes jugar un poco con ese concepto para ver cómo se maneja, porque es obvio, hermanos, de que si en algún momento yo no estoy en mi hogar porque estoy trabajando, mi esposa tiene todo el derecho, no me tiene que llamar específicamente porque necesita hacer una compra urgente, no me tiene por qué llamar y pedirme permiso específicamente, ¿no? Pero eso, aunque entre la relación y esposo se pueden tomar diferentes decisiones en diferentes circunstancias que se requieran. Eso no significa que estamos separados, eso no significa que cada uno está haciendo las cosas por su cuenta, eso no significa que cada uno tiene su propio dinero, para nada. Entonces, hermanos, creo que eso es muy importante. También, especialmente a los varones, hermano, Dios te ha dado a tu esposa para que sea tu ayuda idónea, tu ayuda idónea. Y yo me he reunido a veces con algunos varones, sí, los cuales tal vez están teniendo problemas con cómo manejan el dinero y a veces no saben dónde gastaron esto o aquello. Y yo les pregunto, ¿y cómo está tu esposa respecto a las finanzas? Y resulta que su esposa no estaba muy involucrada. Y hermano, Dios me ha dado a mi esposa como mi ayuda idónea para todo lo que Él me ha mandado a hacer. Entonces sí o sí necesito de su ayuda, de su guía, de su sabiduría, de su consejo para poder manejar las finanzas y todas las demás cosas en la familia igual. Siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser el proceso antes del matrimonio? Y luego hay otra pregunta más que dice, ¿qué opina de los noviazgos largos? Bueno, ¿cuál debería ser el proceso antes del matrimonio? El proceso antes del matrimonio, hermanos, primero es prepararse para el matrimonio. Esto es muy importante y el apóstol Pablo literalmente, hermanos, va a dar este mandamiento a los jóvenes en el Nuevo Testamento. Si quieren, pueden ir conmigo a Tito capítulo 2, porque esto, hermanos, creo que es una de las cosas más ignoradas en nuestra época y es uno de los motivos por los cuales el matrimonio va tan mal. Hermano, ¿tú quieres ser médico? ¿Cuántos años te preparas para eso? Años, ¿verdad? ¿Tú quieres ser abogado? ¿Cuántos años te preparas? ¿Sí? ¿Tú quieres ser futbolista, hermano? ¿Cuántos años se pasan practicando? No te metes a la cancha sin nunca haber practicado, ¿verdad? Tú no te metes a hacer una operación a un quirófano sin haber primero estudiado, creo, ¿verdad? Creo que eso lo tenemos claro en la sociedad, pero por algún motivo me voy a casar sin ninguna preparación. Sí, ahí voy a aprender lo que tenga que aprender. Y luego nos preguntamos, ¿por qué las cosas van mal? Para todo lo demás nos preparamos, para todo lo demás sabemos que tenemos que estudiar, leer, esforzarnos, aprender, y para el matrimonio lo dejamos a lo que salga, ¿sí? Y la pregunta es luego, ¿por qué todo va mal? La respuesta está ahí, ¿sí? ¿Por qué todo va mal? ¿Por qué el matrimonio es un fracaso en nuestra época? Y es la realidad, hermano, hay más divorcios que matrimonios. Entonces, esto es muy importante porque la Biblia, hermano, literalmente le dice a los jóvenes y a los mayores dentro de la iglesia que una de las cosas muy importantes que tiene que hacer la iglesia es preparar a las personas para el matrimonio. Hermano, esto no es casualidad que en nuestra iglesia tenemos cada 2 semanas una reunión de familias para tocar el tema de la familia. No es casualidad. ¿Y esto es por qué? Porque el apóstol Pablo, escucha lo que va a decir Tito capítulo 2, versículo 2. Versículo 3 en adelante. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Aquí Pablo puede estar hablando de personas mayores, sí, en edad. También puede estar hablando, hermanos, de personas, también se puede aplicar este texto a personas maduras en la fe, sí, que tienen un largo recorrido en el Evangelio, en Cristo, en la palabra del Señor, y es por eso que pueden ser maestras del bien. Ahora, ¿qué es lo que deberían estar enseñando estas hermanas? Escucha lo que deberían estar enseñando, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hermano, ¿has escuchado esto, lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que una persona puede aprender a amar. Ahí, hermano, es donde el concepto del amor que normalmente tenemos cambia radicalmente. Porque el concepto de amor que tenemos es ese sentimiento que es una energía que nos guía donde Él quiere, ¿verdad? Pero Pablo aquí, hermano, presenta el amor literalmente como una materia la cual puedes estudiar y aprender. Porque puedes aprender cómo debes amar, porque el amor, en algún momento vamos a estudiar más a fondo eso, está caracterizado no por ser un sentimiento, sino por ser una acción,
una decisión de la voluntad. El amor así es caracterizado en la Biblia. No por lo que uno dice o siente siempre, sino por lo que uno hace y por lo que uno decide. Y el apóstol Pablo dice, las mujeres más jóvenes deberían estar aprendiendo cómo amar a sus esposos y cómo amar a sus hijos. Escucha el versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Hermano, ¿qué crees que es más valioso? ¿Y qué crees que es más complicado? ¿Sí? ¿Qué es más valioso? ¿Qué es más importante en la sociedad? ¿Dirigir bien una empresa o dirigir bien un hogar? Espero que todos digan un hogar, ¿sí? Eso es más valioso y eso es más importante que incluso una empresa. ¿Y por qué no nos preparamos para eso? Es la pregunta. ¿Y por qué no le metemos ninguna preparación a eso? ¿Por qué nos casamos y simplemente lo que venga? Entonces, ¿qué se necesita para el proceso antes del matrimonio, hermano? Es prepararse. Es aprender cómo Dios quiere que amemos, cómo Dios quiere que sea como hombre, como esposo, como padre, en el caso de las hermanas, como mujer, como esposa, como madre, cómo se debe dirigir un hogar. Y hermano, todos en la iglesia cristiana normalmente todos van a responder a esto. Cuando yo les pregunto qué es más importante, como acabo de decir. Es más, les voy a poner otro ejemplo más. ¿Qué es más importante, sí? ¿Que una mujer sea presidente de una nación o madre? ¿Qué es más importante? ¿Ser madre o no? ¿Cuántos de ustedes aman más a la presidenta, a la expresidenta o a su mamá? ¿Sí? Pues todos van a ser nuestra mamá o no. Entonces, ¿qué es más importante, ser padre o presidente de una nación? Ser padre. Es algo mucho más valioso, es algo mucho más profundo. Y la pregunta es, ¿por qué no nos preparamos para eso? La Biblia nos dice, hermano, de que literalmente cuando nos casamos, los varones tenemos la responsabilidad de reflejar a Cristo en nuestro hogar, las mujeres de reflejar a la iglesia. ¿Y no nos vamos a preparar para eso? Entonces es necesario, hermano, tener un tiempo de preparación. Tiene que haber un proceso de preparación, en el cual esto, hermano, yo creo sinceramente, y ojalá empiece a cambiar esto a lo largo de esta generación, debería comenzar cuando son niños. A mis hijos ya les hemos empezado a enseñar qué es lo que deben esperar, qué es lo que deben hacer, cuáles van a ser sus responsabilidades cuando crezcan, qué es lo que deben querer cuando crezcan en el tema del matrimonio y la familia. En la medida de sus posibilidades, obviamente, en el entendimiento que tienen, ya les estamos enseñando. Y dentro de la iglesia la Biblia dice esto, las mujeres deberían estar involucradas en esto, en la enseñanza a otras mujeres más jóvenes a aprender cómo ser esposas, cómo ser madres, y lo mismo por si acaso se aplica para los jóvenes varones también. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tiene que pasar aparte de este proceso? Uno se está preparando, sí, y se tienen que empezar a ver estas tres características especialmente en el varón. En el varón se tienen que ver estas tres características. Puede proveer espiritualmente, puede proveer emocionalmente y puede proveer económicamente un hogar. Ahora, no estoy diciendo, hermano, que puede proveer como un millonario, sí, que financieramente o económicamente puede comprarse una casa o un auto, no estoy diciendo eso, pero puede proveer para las necesidades de su hogar, sí, económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Así también, para llegar al proceso del matrimonio, tiene que haber un proceso en el cual mostremos sujeción. ¿Sujeción a quiénes? Antes de casarnos, la Biblia, ¿a quién dice que estamos sujetos? ¿A quién dice que estamos sujetos? A padre y madre. La Biblia dice, dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Tú dejas de estar bajo la autoridad de tus padres cuando te casas. Antes no. Entonces, en el proceso para el matrimonio, hermano, los padres deben estar muy involucrados. Cuando yo estoy considerando una hermana o una hermana está considerando, está siendo cortejada por un hermano, los padres tienen que estar involucrados en ese proceso para reconocer en el hombre o en la mujer el carácter maduro suficiente como para tomar esta gran decisión. Hermano, hermana, si te casas, la idea es que vas a pasar todos los días, día y noche, 24 horas al día, hasta el fin de tu vida con esa persona. No es chiste, ¿sí? No es broma esa decisión. No es broma, hermano, tomar esa decisión. No es algo que debemos tomar a la ligera. Entonces Dios nos da padres, los cuales en la gracia de Dios lo mejor es que sean creyentes, obviamente, y que nos puedan aconsejar y guiar en ese proceso. Y también la Biblia nos da pastores. Por eso la Biblia te dice, Hebreos capítulo 13, que te sujetes a tus pastores. La Biblia también te da pastores, los cuales deben velar en ese proceso y guiarte en ese tiempo. Y si resulta que estás preparado,
muestras esa madurez, especialmente los varones, de poder proveer económica, emocional y espiritualmente, los padres, los pastores, la iglesia está de acuerdo, entonces se da el matrimonio, ¿sí? Cuando se va dando eso, y hermano, ese es normalmente el proceso que debería darse antes del matrimonio. Ahora, la otra pregunta que hace este hermano es, ¿qué opinamos de los noviazgos largos? Opinamos que son un error, hermano. Yo opino sinceramente que son un gran, gran error los noviazgos largos. Ahora, la Biblia no nos da específicamente cuántos meses, cuántos años debe noviar una persona, ¿sí? En la cultura judía sabemos que en la tradición judía normalmente se noviaba por un año, ¿sí? Para hacer los preparativos y todo era más o menos un año. Yo creo sinceramente, hermanos, que no es ley, pero digamos que es un principio un parámetro que podríamos tomar, ¿sí? Pero en nuestras épocas, hermano, nosotros vemos personas que novian 2, 3, 4, 5. Me he encontrado con personas que han estado noviando 10 años. Sí, 10 años. Y hermano, eso es uno de los grandes motivos por los cuales los jóvenes caen en fornicación. Ese es uno de y yo nunca me he encontrado una pareja que esté noviando por largo periodo de tiempo que no hayan caído en pecado. No, hasta ahora no he encontrado. Alguien que haya estado noviando por 5, 6, 7 años y no hayan caído en pecado. Ahora, ¿por qué, hermanos? Déjenme explicarles, y se los voy a explicar de una manera un poco, tal vez, no muy delicada, pero espero que se entienda y no se me malinterprete, ¿sí? El hombre, hermano, la Biblia dice, tanto hombre como mujer, que tiene la necesidad de casarse. El matrimonio y el unirme a una mujer, en el caso del varón, a un varón, en el caso de la mujer, no es, hermano, simplemente un deseo, es una necesidad, la Biblia dice. Es por eso que Dios, hermano, ve al hombre y le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí mismo ya nos está mostrando que es una necesidad que el hombre tiene el tener una esposa y lo mismo de la mujer, ¿sí? Es algo, hermano, que necesitamos como necesitamos comer. Así como necesitamos comer, hermano, necesitamos tener una esposa. Y la Biblia, bueno, no la Biblia, perdón, sabemos biológicamente, sí, de que, y hormonalmente incluso, de que empiezan a haber cambios en nosotros a partir de los 12 años, etcétera, en los cuales la gente empieza a despertar, sí, al sexo opuesto, se empieza a despertar una atracción hacia el sexo opuesto, lo cual es perfecto, pero hay que saber controlarlo. Porque un niño de 12 años no se puede casar, si no está preparado para casarse, entonces no tiene por qué andar pensando en un noviazgo. Y ese es a veces uno de los motivos por los cuales hay noviazgos tan largos, porque es mi novio desde que estaba en tercero de secundaria, aunque no sé cómo es ahora. Entonces, y así hasta la universidad, etcétera. Entonces, pero como acabamos de hablar, hermano, qué es lo que debería pasar antes de considerar el matrimonio. Pero bueno, el punto es este, ¿sí? Tienes un niño, tienes un hombre, el cual, digamos, a partir de sus 15 años empieza a tener deseo por el sexo opuesto. Si empieza a tener ese deseo, y es un deseo fuerte. Y como he mencionado, no solamente es un deseo, es una necesidad, lo cual debería ser un motivo para prepararse, para trabajar, esforzarse, para poder casarse lo más joven posible, ¿sí? Pero escucha esto. Imagínate, hermano, de que, como he mencionado, tú tienes la necesidad de comer, ¿sí o no? Tienes la necesidad de comer. Y te despiertas y tienes esa necesidad. Tienes la necesidad de comer, tienes hambre, ¿sí? Y resulta de que por 10 años no has comido nada. No has podido comer nada, ¿sí? ¿Cuánta hambre acumulada tendrías en ese tiempo? Mucha, ¿sí? Y luego alguien viene y te pone tu plato preferido, el plato más delicioso, el plato perfecto enfrente tuyo, ¿sí? Y te dice, eso es para ti, pero tienes que esperar 5 años más para comerlo, ¿sí? Pero va a estar enfrente de tuyo, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades crees de que no puedas soportar la tentación y comas? Pues, estoy hablando, hermanos, simplemente con ejemplos un poco para hacerlos razonar. Es eso lo que se les hace a los jóvenes. Entonces, esperamos, digamos, que un joven ya está preparado, ¿sí? Ya es capaz de proveer económica, emocional, espiritualmente, y conoce a alguien, y conoce una hermana, la cual igual se nota que es madura, los papás están de acuerdo, etcétera,
Pero por la cultura en la que vivimos, ¿sí? Pueden comenzar una relación, pero cuando termines tu carrera, o cuando termines tu maestría, o cuando termines tu doctorado, recién piensen en casarse. ¿Tú crees que no van a pecar? ¿Tú crees que no los vas a involucrar en un tema, en una relación en la cual van a ser sumamente tentados y como he mencionado, en la mayoría de los casos van a pecar? Hermano, por eso es que nosotros no creemos en noviazgos muy largos. Yo no entiendo por qué. Ahora, yo no creo tampoco en noviazgos que duran 3 meses y ya se casan, aunque en algunos casos quizás se podría dar. Pero, hermano, en general, el hombre está maduro, la mujer está madura, tienen las posibilidades de casarse. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y muchos padres actúan de manera legalista, poniendo requisitos que la Biblia no pone. ¿Sí? Que la Biblia no pone. Entonces, no, es que deberías casarte a los 30 como la mayoría de la gente hace en nuestra época. Eso no es algo, hermano, que la Biblia fomente. La Biblia lo que va a fomentar más bien, hermano, es los matrimonios. Mientras más jóvenes, mejor. Eso es lo que la Biblia va a decir. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que halló una mujer en su juventud y gózate con la mujer de tu juventud. Salmo 127, la Biblia va a decir, bienaventurado el hombre que se llenó de hijos en su juventud. ¿Sí? Hermano, es muy diferente estar casado en tus 20 a estar casado en tus 30, a estar casado en tus 40. Es muy diferente, es muy diferente, ¿sí? Y la Biblia va a fomentar que más bien busquemos casarnos lo más jóvenes posible y que el tiempo del noviazgo, hermano, sea un tiempo, una transición corta en la cual se evalúe si realmente se ven las características de un hombre y una mujer madura. Y si se ve eso, hermano, que se casen. ¿Sí? Que se casen. El apóstol Pablo va a decir eso, 1 Corintios capítulo 7, que se casen antes de que se estén quemando. Eso literalmente dice el apóstol Pablo. Entonces, hermano, si se dan los requisitos, si se da el carácter, no, yo no veo motivo por el cual una persona tenga que esperar años de años para recién casarse. No, no veo tal motivo. ¿Sí? No, no creo que pueda alguien defender un noviazgo sumamente largo a través de la escritura. Más bien, en el Antiguo Testamento vas a encontrar constantemente hombres que conocieron a su esposa y se casaron inmediatamente, conocieron a la mujer y se casaron casi inmediatamente. Ese es el caso de Isaac, por ejemplo, que incluso le trajeron a Rebeca y la vio y se casaron. Casi ni siquiera se conocían, su padre había decidido. Entonces, hermanos, yo no creo que haya mucho argumento en la Biblia que se pueda utilizar para un noviazgo muy largo. Ahora, no queremos ser negligentes tampoco, ¿sí? Por eso hemos hablado de qué es lo que se debe ver en un hombre, en una mujer, maduros, para poder casarse. Pero si se empieza a ver eso, hermanos, no hay por qué alargar mucho el tiempo del noviazgo. Y ahora aquí voy a añadir una cosa más. Y es de que, hermanos, nosotros debemos ir contra la cultura. En la cultura de nuestra época, el noviazgo es el fin. Entonces, tú ves personas que le preguntan a un joven, ¿tienes novia? ¿Sí? Y si dice sí, se alegran, ¿sí? Pero no ves mucha gente preguntando, ¿ya te vas a casar o tienes esposa, esposo? Sino que mucha gente ve el noviazgo como el fin, como un fin, ¿sí? Entonces, si tienes novia, si tienes novio, no sé, ya estás cumpliendo algo cuando la Biblia no muestra así el noviazgo. La Biblia muestra la etapa del cortejo y del noviazgo como una transición para algo más importante y más grande que es el matrimonio. El cristiano jamás debería tener un novio como el fin, sino el punto es llegar a tener una esposa o un esposo. Esa es la meta. Y eso, hermanos, creo que también es importante porque cuando la sociedad ve el noviazgo como un fin, entonces es ahí donde se alarga el noviazgo, pues porque el noviazgo es el fin. El tener una relación informal, sin muchas responsabilidades, en las cuales podamos disfrutar cosas que en realidad la Biblia requiere que haya un compromiso un compromiso entre los dos para que esas cosas se disfruten. Entonces la gente se mantiene en esa etapa de su vida y por eso, hermano, hay mucha inmoralidad en nuestra época. Por eso, hermano, es uno de los motivos por los cuales muchos jóvenes viven en fornicación literal. Entonces, más se podría decir, pero voy a dejarlo ahí el tema de los noviazgos largos. Ahora, otra pregunta acerca de el tema de la separación en el matrimonio. Dice, me separé hace mucho tiempo, pero no estoy divorciada.
Actualmente estoy saliendo con un hombre que está separado, pero tampoco está divorciado. ¿Qué debemos hacer? Ok, hermanos, esto es complicado, ¿sí? Y complicado no porque la Biblia no tenga respuesta a eso, sino complicado porque, hermanos, realmente me duele que haya mucha ignorancia de la Escritura porque es muy obvio lo que hay que hacer. Primero, la Biblia da dos motivos para el divorcio. Es la inmoralidad sexual continua, como ya he mencionado, y en 1 Corintios capítulo 7, Pablo dice que el abandono de una de las partes, eso nos da la posibilidad del divorcio. Hay esas dos posibilidades para divorciarse en la Biblia, ¿sí? Esas dos únicas causas para el divorcio. La fornicación continua, sin arrepentimiento, y el abandono de una de las partes. ¿Está bien? Si hay eso, hermano, debe divorciarse una persona. Y si te divorcias por alguna de esas causas, nosotros creemos de que es lícito de que te vuelvas a casar, si Dios te da la oportunidad. Es lícito hacer eso, ¿sí? Pero aquí, como vemos, por no tener el patrón bíblico o el conocimiento bíblico correcto, que lamentablemente en muchos lugares no hay, vemos este tipo de conflictos. Una persona que está separada pero no se ha divorciado, aquí no puedo yo dar una respuesta completamente cabal. ¿Por qué? Porque no sé por qué se divorció. Jesucristo va a decir, por ejemplo, si una persona se divorcia sin causa, que no se vuelva a casar. Eso dice Cristo, sí. Si una persona se divorcia sin una de las causas, que es el abandono o la fornicación continua, no se puede volver a casar. Pero si digamos hubo adulterio continuo o abandono, ya se deberían haber divorciado. Y en ese caso pueden entrar en una relación, obviamente con ética, obviamente con sabiduría, viendo qué tiempo y cuándo y con quién, obviamente que sí. Pero lamentablemente por no seguir el patrón bíblico y por falta de conocimiento, muchas veces se cometen estos errores. Esta persona hace esta pregunta literalmente está en el peligro de estar adulterando, ¿sí? Pues no estás divorciado todavía, estás separado, pero no estás divorciado legalmente, ya estás saliendo con otra persona, estás en medio de un meollo de posible adulterio y que Dios no nos ha mostrado esto. Perdón, Dios no quiere eso para nosotros. Y uno de los motivos por los que se da esto, hermanos, es porque hay muchas iglesias, lamentablemente, que no ven el divorcio como una opción. Ahora, hermanos, por si acaso nosotros no vemos el divorcio como algo que nos agrade o que nos guste o que deberíamos buscar para nada. El divorcio, hermano, va a ser siempre una tragedia y siempre es una tragedia. Escucha bien eso, ¿sí? Siempre es una tragedia. Dios en el Antiguo Testamento va a decir, yo aborrezco el divorcio. Es una tragedia, hermano. Pero la Biblia también nos da esos dos causales para que haya divorcio. La fornicación continua y el abandono. Y lamentablemente hay muchas iglesias que al ver que Dios aborrece el divorcio, han prohibido que la gente se divorcie. Literalmente les han prohibido. Y eso es, hermano, parte del legalismo, la falta de entendimiento bíblico, porque nosotros debemos hablar lo que la Biblia habla y la Biblia, hermano, nos va a presentar eso. El divorcio es una desgracia realmente, ¿sí? Pero en la sabiduría, en la providencia, en la revelación de Dios se nos da dos causales por los cuales esto puede suceder. Y nosotros debemos ser fieles a lo que la palabra dice y es muy probable que la persona que hizo esta pregunta esté en todo este meollo, en todo este problema por no entender eso, ¿sí? Por no comprender cuáles las causas en las cuales Dios permite el divorcio. Dice, siguiente pregunta, me casé por lo civil cuando era joven, no llegué a casarme por la iglesia porque el novio me dejó plantada en el altar. Actualmente me he dedicado sola al cuidado de mi hijo en todos los sentidos, ya que el progenitor de mis hijos nos abandonó. Mi pregunta es si está en la voluntad de Dios, puedo volver a casar, ya que actualmente me encuentro divorciada. Ahora, aquí la hermana sí está afirmando de que se encuentra divorciada y aquí la hermana sí está afirmando la causa de su divorcio y es el abandono de la otra parte. En este caso, hermanos, nosotros creemos de que Dios nos ha llamado a paz, como dice 1 Corintios capítulo 7, y cuando la otra persona abandona a la otra parte, entonces es donde Dios ha permitido el divorcio y por lo tanto creemos que también permite que pueda haber otra vez un matrimonio o la hermana pueda entrar en una relación. Obviamente Pablo pero va a especificar esto en 1 Corintios 7, en el Señor, ¿sí?
en el Señor, no cualquier persona, sino que tiene que ser alguien que sea cristiano. ¿Qué significa dando honor a la mujer? Esta es una pregunta que surge de 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, si no me equivoco, donde el apóstol Pablo va a hablar, perdón, el apóstol Pedro va a hablar de que debemos darle honor a la mujer, ¿sí? En ese contexto el apóstol Pedro va a hablar específicamente de dos cosas, aunque hay más cosas quizás. Uno es de que debemos ver a la mujer como iguales en valor, ¿sí?, que el hombre. El apóstol Pedro va a mencionar de que la mujer junto con el hombre, los dos son herederos de la gracia de Dios. El hombre y la mujer, hermanos, tienen la misma forma de salvación. Cristo ha muerto por hombres y por mujeres. Hermano, no das tu honor a la mujer cuando la desprecias como si fuera un ser inferior al hombre. Eso es algo, hermano, que el cristianismo no admite, no permite. Ahora, esto es importante porque en nuestra época a nosotros los cristianos se nos culpa de ser machistas cuando es todo lo contrario. Porque la Biblia nos manda literalmente que le demos honor, honra a la mujer. Y la forma en la que hacemos, hermano, es no tratarla, subestimarla y despreciarla como si fuera un ser inferior, porque no lo es. La mujer, así como el hombre, los dos somos herederos de la misma gracia de Dios, somos salvos de la misma manera. Los dos llevamos la misma imagen de Dios. Entonces los dos tenemos el mismo valor delante de Dios. Y en las palabras del apóstol Pedro en su epístola, esto de dar honor a la mujer tiene que ver con eso. Ahora, pero no solamente tiene que ver con eso. Si bien tenemos el mismo valor a los ojos de Dios, la realidad es de que hemos sido creados distintos. Y el apóstol Pedro llama a los varones en su epístola, hermano, a reconocer de que la mujer ha sido creada de una manera distinta. A los varones no se nos dice vasos frágiles. A las mujeres se les habla, se les llama vasos frágiles. Ahora no significa por si acaso específicamente que las mujeres no tengan fuerza o no puedan ejercer ciertas labores las cuales requieran fuerza física. En muchos casos se ven mujeres que pueden hacer eso. Es más, ser mujer en la época del apóstol Pedro, Pablo, de Jesucristo no era fácil por si acaso. Si bien ser hombre era más difícil probablemente, pero las mujeres, hermano, de aquella época, déjame mostrarte una sola labor que tenían que hacer todos los días era llevar agua a sus casas de un pozo. Y te animo a estudiar y ver cómo tenían que hacer eso, porque eso significaba cargar un gran jarrón de agua, ir al pozo, que no eran esos pozos de los dibujos animados con cuerditas, muchas veces eran pozos que tenías que bajar y bajar gradas para llegar al manantial de agua, sacar el agua y subir y subir y subir y llevarlo a tu casa. Entonces las mujeres, hermano, en ningún momento se dice que no pueden hacer ciertas labores, ¿sí? No estoy diciendo eso. Pero el hombre debe reconocer de que la mujer ha sido creada de una manera especial para ser protegida por el hombre. Y eso es muy importante, porque tú no das honor a la mujer a menos de que entiendas eso, de que la mujer ha sido creada de tal forma que sea de tal manera que el hombre tenga la responsabilidad de protegerla y de cuidarla. Eso, hermanos, es muy importante. Hace poco me tocó dar una charla la semana pasada acerca de la violencia dentro de la familia y uno de los grandes problemas por los cuales hay violencia dentro de la familia es porque no hay hombres que hayan entendido su responsabilidad hacia la mujer. La mujer es como un vaso frágil, la cual el hombre tiene la responsabilidad de cuidar que no se quiebre. Nosotros como varones tenemos literalmente esa responsabilidad. Entonces, en el contexto de Primera Pedro puedo resumir esas dos cosas, aunque probablemente hay más. Una es ver a la mujer con el mismo valor que nosotros, con la misma imagen de Dios que nosotros, no despreciarla y subestimarla como un ser inferior. Y segundo, tomar en cuenta que nosotros como varones hemos sido creados para cuidarlas. Dice, cuando el esposo está por tomar una decisión pecaminosa para la familia, la esposa debe impedir si está en su posibilidad. Sí, sí. Si el esposo está buscando que la familia peque, la esposa debe buscar impedir eso. Ahora, pero la pregunta la pregunta debe ampliarse en cómo debe hacer eso la esposa. Porque la forma en la que la esposa puede en algún momento rebelarse contra su esposo es solamente por este motivo, por el que el esposo la esté forzando a ella a pecar. ¿Por qué? Porque primero somos responsables ante Dios, ¿sí o no? Entonces la Biblia habla de que la esposa debe sujetarse al esposo, pero como los apóstoles dijeron, más es importante obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces cuando el esposo le pida a la esposa que peque, es ahí donde la esposa puede decir no y rebelarse, pero aún
en ese rechazo, en esa negación a seguir el mandato o el liderazgo del varón, debe hacerse con mansedumbre, debe hacerse con paciencia. No es que la esposa tiene el permiso, hermano, de generar un golpe de estado en su hogar y ahora yo voy a tomar las riendas. Entonces puede decir que no y puede impedir que el varón haga pecar a la familia, pero aún en ese proceso debe hacerlo con toda la mansedumbre posible, con toda la mansedumbre, la paciencia, el cariño, la perseverancia en la oración hacia su esposo. Entonces la esposa debe, si bien puede, como mencioné, negarse a cumplir negarse a seguir a su esposo en casos en los cuales el esposo está demandando que se peque, pero aún así el mandamiento que Dios tiene para las mujeres de tener un corazón afable, de tener un corazón apacible, manso, sigue ese mandamiento, hermanas. Así que se debe hacer eso, no se debe permitir que el hombre obligue o fuerce a la familia a pecar, pero aún así eso debe hacerse, hermanos, con mansedumbre, con paciencia. Y a las hermanas les animo a eso. Cuando tenemos un varón que quiere hacer pecar a la familia, ahora estoy hablando, hermanos, en el contexto cristiano, ¿sí? En el mundo es distinto, lamentablemente. Pero en el contexto cristiano, hermano, por algo Dios nos pone dentro de una iglesia. Y hermanos, las familias debemos estar acostumbradas a esto. Si bien somos una familia, pero no debemos estar desconectados de lo que es la iglesia. Y cuando hay problemas dentro de la familia, está muy bien que recurran a la iglesia. Entonces, que recurran al pastor, que recurran a hermanos, ¿sí? Porque si el esposo es cristiano, sí, estoy asumiendo que es cristiano, pero está tomando una mala decisión quizás por inmaduro, la iglesia tiene un rol ahí, ¿o no? Porque la iglesia tiene un rol de lidiar con el pecado dentro de la comunidad de cristianos, dentro de la membresía. Entonces a las hermanas les animo a hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando vemos un varón que quizás es muy inmaduro y está tomando malas decisiones para la familia, muchas veces, hermana, lo que necesitas es que haya otros varones dentro de la iglesia, pastores, hermanos, los cuales puedan confrontar a tu esposo. Y eso es muy importante, hermanos, porque no estamos llamados a vivir como islas independientes dentro de nuestras familias, que nadie se meta porque es mi familia, porque somos parte de la familia de Dios, ¿sí? Y lo que sucede con nuestra familia es algo que va a afectar a nuestra iglesia también. Entonces no está mal por si acaso su hermana que está lidiando con esto, que busque ayuda en los pastores y en hermanos sabios y maduros dentro de la iglesia. Esta pregunta ya la respondí. ¿Cómo puede saber una persona que está lista para el matrimonio? Ya hemos respondido a eso. Em, ¿Cómo mejorar la relación familiar entre padres y esposos? Esto, hermanos, El no saber relacionarnos con nuestros suegros, hermano, puede causar muchos problemas, ¿sí? Y causa muchos problemas. Tanto de la pareja como de los padres, ¿sí? El no saber cómo debemos relacionarnos va a causar muchos problemas. Algo que se debe recalcar, hermanos, es de que el momento que nos casamos, las jurisdicciones cambian. Entonces yo ya no estoy sujeto, yo ya no estoy bajo la autoridad de mis padres, como antes lo estaba. Ahora ellos ya no son los que me pueden dar órdenes y yo debo cumplir. Ellos ahora pueden ser mis consejeros, sí, pero ya ha cambiado la jurisdicción que ellos tienen sobre mí. Mis prioridades cambian. Cuando yo me caso, antes mi mamá, mi papá eran lo más importante para mí y debían serlo. Pero el momento que me caso, como ya hemos visto en una pregunta anterior, mi esposa debe ser lo más importante. Antes que mi madre, antes que mi padre. Y eso es importante, sí, porque muchos esposos y muchas esposas también cometen ese error. Van donde sus esposas y les dicen, es que es mi mamá, ¿sí? Y está bien que sea tu mamá, pero tu principal responsabilidad es hacia tu esposa. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, Efesios capítulo 5, que des tu vida por quién. ¿Por quién dice? La Biblia dice, maridos, amad a vuestros esposos como Cristo ama a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces tú tienes el llamado a dar tu vida por tu esposa, no por tu madre, no por tu padre, ¿sí? Ahora, dicho eso, no podemos negar, hermanos, pero que también hay una responsabilidad hacia los padres, aunque estemos casados. La responsabilidad de honrarlos, de cuidarlos. Y van a necesitar, hermano, esa honra y ese cuidado. Pero se debe poner en la familia, hermano, claramente esas prioridades.
Yo nunca voy a hacer algo, hermano, por mis padres que pueda afectar de manera negativa a mi esposa y a mis hijos. No. Ahora, puede darse la situación en la que como familia, yo con mi esposa y con mis hijos nos sentamos a hablar y juntos decidimos sacrificarnos por el bien de alguno de nuestros padres. Entonces les voy a poner un ejemplo. En algún momento mi suegra estaba muy enferma y mi esposa me dijo, si yo me quiero ir a dormir con ella, sí, y quedarme. Eso, hermano, era algo que iba a interrumpir la relación normal que tenemos con mi esposa de todos los días, ¿sí? De compartir el lecho juntos todos los días. Entonces, pero juntos dijimos, sí, está bien, sí, porque era una necesidad apremiante. Entonces juntos decidimos como familia sacrificarnos. No es que mi esposa me vino y me dijo, me voy con mi mamá por si acaso porque está mal, chao. No, nos sentamos a hablar y dijimos, bueno, estamos pasando esta situación, va a requerir. Incluso hasta yo mismo, muchas veces no estuve en mi casa, ¿por qué? Por mi suegra, por ir y conseguirle ficha, digamos, en el hospital a mi suegra. Entonces está bien. Entonces como familia tal vez cuando nuestros padres tienen necesidad, juntos vamos a agarrar y vamos a decir, a ver, están pasando necesidad económica, ¿cuánto podemos nosotros ayudarlos? Pero yo no voy a agarrar, hermano, como hombre y ¿qué me importa lo que diga mi esposa? Es mi mamá y yo le voy a darlo a mi mamá, ¿sí? No, eso genera problema porque somos uno. Entonces juntos debemos ahora tomar en cuenta esto. Sí, nuestras prioridades han cambiado. Mi esposa es primero, mis hijos son primero. Pero mis padres, sus padres todavía requieren que se los honre y se los cuide. Y ahora juntos tenemos que decidir cómo vamos a hacer eso. Y cuando haya necesidad que en la cual haya que hacer sacrificios, tenemos que hacerlo juntos. Ahora, hermanos, eso también tiene sus límites. En algún momento hemos pasado esto con mi esposa. Yo le tuve que decir a mi papá, no, ¿sí? Mi papá me vino y me dijo, por favor, hijo, quiero que tú me ayudes con tal monto de dinero. Y yo, hermanos, si le daba ese monto de dinero, iba a estar en riesgo el que yo le provea la alimentación diaria a mis hijos y a mi esposa. Literalmente iba a estar en riesgo. Y yo tengo una responsabilidad primaria y le dije a mi padre, no. Ahora luego hablamos con mi esposa y quedamos, bueno, no podemos ayudarlo tal vez con lo que nos está pidiendo, pero con este tanto sí. Y juntos decidimos hacerlo. Entonces eso, hermanos, es bien importante tomar en cuenta. Así también, hermanos, yo les animo que tomen muy en cuenta lo siguiente que les voy a decir. Yo, hermanos, creo de que la Biblia nos manda de que cuando nos casamos dejamos padre y madre. Pero en el Antiguo Testamento vemos un patrón interesante, ¿sí? Si bien cuando te casabas dejabas padre y madre, pero aún así pertenecías a qué? No sé si se acuerdan, pero pertenecías a una tribu, que era tu familia, más extendida, sí, más amplia. Y hermanos, ese concepto a mí me llegó mucho cuando lo estudié. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo intenté hacer con mi familia. Mi esposa, mis cuñados son testigos de eso. Yo lo que hice, hermano, es intentar unir las dos familias. ¿Sí? Entonces, a tal grado de que mi mamá, mi suegro, mi suegra estén unidos y se conozcan y se quieran y tengan una relación. Y mi esposa sabe de que yo siempre he estado pendiente por mi mamá, por mi papá, por mis hermanas, como también por sus hermanos, por mi papá, que es mi suegro, también lo considero como mi papá, por mi suegra. Yo igual, le puse el mismo esfuerzo a los dos y siempre buscamos unirlos. Siempre buscamos, en lugar de decir, a ver, ¿dónde vamos a pasar Navidad con ellos o con ellos? No, ¿qué tal si buscamos pasar juntos? ¿Sí? ¿Qué tal si intentamos hacer juntos todo lo que podamos? Y hermano, creo que esa es una responsabilidad que el hombre tiene, ¿sí? Cosa de que los padres sepan de que si bien ha habido un distanciamiento porque ahora somos una familia que debe tener cierta independencia, que debe tener cierta autonomía, pero no los hemos abandonado. Todavía seguimos siendo una familia, ¿sí? Todavía seguimos preocupándonos los unos por los otros y como varón yo siempre he buscado eso, de que seamos como una pequeña tribu, ¿sí? En la cual los guachaya, los mamanis siempre nos conocemos y compartimos y estamos juntos en todo lo que podemos. Y eso creo, hermanos, que es muy importante hacer en lugar de lo que el mundo hace, que es generar conflictos, generar controversias y por eso es que muchas veces se tiene incluso esos conceptos y esos dichos acerca de que las suegras son lo peor que te puede pasar o algo así. Si tú le preguntas a mi esposa, hermano,
Te va a decir, mi suegra, mi mamá, su suegra, es probablemente lo mejor que le pasó después de mí, ¿sí? Aparte de la familia que ya tiene ella, su papá, su mamá, ¿no? Igual a mí, hermano, mi suegro, mi suegra ha sido una bendición para mí también. Entonces, pero eso debe ser tratado de esa manera. Ya se nos está acabando el tiempo, ya se nos acabó, así que voy a ver alguna pregunta que no la haya tocado ya. Ya voy a tocar esta. Dice, ¿cómo proceder o actuar si el hermano que me está pretendiendo tiene un pasado complicado del cual por consecuencia del pecado tiene hijos fuera del matrimonio? La forma de actuar, hermanos, no es muy compleja, es pidiendo consejo. Padres, pastores, hermanos maduros. Eso es lo que la Biblia nos dice, sí. Debes estar sujeto a tus padres, debes estar sujeto a tus pastores, y en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y no puedo dar una respuesta así directa de no te cases con tal persona o si te cases o considéralo o no lo consideres porque tengo que saber más detalles. Entonces una persona que tiene hijos fuera del matrimonio, pero que se ve que realmente fue un error, se ve que realmente fue cuando no era cristiano y bueno, cometió un error como todos cometimos, pero se ve que es alguien responsable, etcétera, ok, se puede conversar, ¿no? Pero se ve tal vez lo contrario, sí, de que es un tipo súper irresponsable, que no se hace cargo. Ay, obviamente, entonces, pero eso, hermano, eso depende y por eso Dios nos pone en una familia, en una iglesia. Entonces, en la familia tienes padres, los cuales van a poder aconsejarte buscando lo mejor para ti. En la iglesia tienes pastores, los cuales deben cuidarte. Y también la Biblia te llama a buscar multitud de consejeros. Y creo que con esos tres parámetros, hermano, uno puede tomar una buena decisión en ese tipo de casos. Hermanos, con eso vamos a concluir. Las preguntas que quedan, sinceramente, son muy parecidas a a las anteriores. Así que con eso vamos a concluir el día de hoy. Espero les haya ayudado. Vamos a orar y podemos tener un tiempo de comunión más antes de retirarnos del salón, ¿sí? Señor, gracias te damos esta noche, este tiempo que tú nos has regalado para poder aclarar, Señor, diferentes dudas, cuestiones, cuestionamientos, Señor, preguntas que hay sobre el matrimonio. Te agradezco, Dios, por el tiempo que nos has dado de aprender acerca de tu palabra y lo que, Señor, tú quieres para el matrimonio. Y te ruego, Dios, misericordia. Te ruego, Dios, por tu bondad. Te pido, Dios, porque tú, Señor, nos guíes a edificar familias que verdaderamente te honren y reflejen el Evangelio, que es nuestro más grande deseo. Queremos que Cristo sea conocido, Señor, en este mundo. Queremos que Cristo, Señor, sea glorificado. Y tú nos has dado las familias, Señor, para que reflejen a Cristo, reflejen el Evangelio, reflejen ese sacrificio que tú has hecho por nosotros y cómo tu iglesia debe responder a ese sacrificio. Ayúdanos a Dios a cumplir ese propósito. Te ruego por gracia, Dios, por cada uno de los hermanos que están casados, por todos aquellos que se están preparando para esta etapa. Te ruego, Dios, tú proveas también más varones, mujeres maduros, los cuales puedan formar familias que verdaderamente te honran. En el nombre de Jesús oramos. Amén.